Hola amigos, amigas de la Indómita.pe. Hoy tenemos una entrevista con Graciela Guinao, poeta mapuche de Chile, la primera mujer mapuche en ingresar a la Academia de la Lengua de Chile. Hoy vamos a hablar de la poesía como reivindicación, como memoria y como un esfuerzo para seguir luchando también por los pueblos originarios. ¿Usted diría que su poesía es una poesía de memoria, de territorio, de cuerpos, de historia? ¿Cómo es la poesía? Mi poesía y mi narrativa, yo escarbo en la memoria de mi pueblo. Y escarbando pude encontrar estos relatos, esta poesía que está sembrada a todo mi territorio, porque mi pueblo y mi lengua madre es muy poética. Entonces bastaba solamente que nosotros recogiera, así como por cuando uno corta las flores, así vamos los poetas originarios cortando lo que sembraron nuestros antepasados, pero nosotros la cortamos sin dañar las raíces, para que sigan floreciendo, para las futuras generaciones que vienen más atrás también se nutran de esas historias de nuestros antepasados. Entiendo que en su historia, su madre creo que es de la lengua mapudungún, que usted de repente no la llegó a aprender. O sea, se le transmitió a usted, por ejemplo, las costumbres de su madre. Claro, mi padre era un hablante del mapudungún, que es mi lengua madre. Él a los 12 años aprendió a hablar el castellano, lo aprendió a piedra y a palo, porque lamentablemente era una situación que vivieron los pueblos originarios muy discriminadora, muy castigadora. Y una de las primeras dominación que ejercen estos estados cuando se formaron es cortar la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es resistencia. Entonces esa resistencia había que cortarla. Y mi padre no nos enseñó a nosotros la lengua, porque como a él lo castigaron mucho en el colegio, él no quería que sus hijos sufrieran lo mismo que él sufrió. Yo recuerdo que estaba mi padre con mi abuela hablando en su lengua madre, y yo iba a hablarle a uno de los dos, y mi abuela, por ejemplo, en su mal castellano, en su lengua media, porque nunca hablaba fluidamente como lo estamos haciendo nosotros, el español, ella hacía un esfuerzo y me respondía en el español, en la lengua invasora, porque mi padre le había contado a ella lo que le habían hecho en el colegio, en una escuela donde la mayoría del pueblo era chileno y la minoría era gente de mi pueblo. Como ocurre acá seguramente también, y ocurrió mucho más hace 100 años, hace 50 años. ¿Cómo se hace para rescatar algo que no se ha vivido necesariamente? ¿Cómo se hace para rescatar una lengua que es una voz? Yo la estudié por 6 años, estudié el mapudungún, pero se me hizo también un poco, no tan difícil, porque no es fácil, porque en alguna parte de mi cerebro se me quedaron alojados los sonidos. Entonces bastaba que le echara un poquito de agua y empezaron a brotar esos sonidos. Entonces los traía ya en la lengua, y es probable que lo escuché desde
del vientre de mi madre, entonces no me ha sido tan difícil poner en práctica el Mapudungun, pero yo estoy consciente de que no lo hablo al 100%, yo estoy consciente que no lo entiendo al 100%, pero me gustaría, y yo estoy consciente de que no voy a tener el sonido que tenía mi padre, el sonido que tenía mi abuela, que no tenían contaminación lingüística de otra lengua. Eso yo no lo voy a tener porque ya mi lengua está sucia con el castellano, porque no puedo de alguna manera limpiar, porque ya mis antepasados no están. Es decir, físicamente no están, pero ellos viven en mí. Y me gustaría haberlos tenido para que ellos hubieran sido mis maestros del Mapudungun, pero lamentablemente ellos ya no están y tampoco me van a poder juzgar, que también me gustaría cuando yo recito algún poema en mi lengua. En ese sentido, ¿cuál es todavía su deseo? ¿Hacia dónde va dirigida su poesía? Teniendo también esos pendientes de resistencia, de voz. Yo creo que todos los poetas en lenguas originarias, no solamente chilenos, tenemos un sueño, que a lo mejor yo me voy a morir y no lo voy a ver, es que los pueblos permanen, y los pueblos blancos digo entre comillas, se sientan parte de los pueblos originarios. Yo creo que es el anhelo de la mayoría de los poetas que escribimos desde nuestras raíces, porque qué más hermoso, qué más lindo es tener una raíz, y no como los pueblos que no se sienten que tienen una raíz porque andan buscando abuelos, bisabuelos en Europa, y en consecuencia no miran hacia las plantas de sus pies, porque ahí están sus raíces, pero las niegan. Yo todavía no tengo la respuesta del por qué niegan estas raíces, pero tiene que ser un poco falta de conocimiento, un poco de falta de conocer a sus antepasados, porque no lo hicieron como lo hicieron con nosotros, que nos enseñaron a conocer todas las sangres que corren por nuestras venas. Lamentablemente a los pueblos peruanos, a los pueblos chilenos, argentinos, ecuatorianos, bolivianos, no les enseñaron esa raíz que corre por las venas. Hablando de esa raíz, hábleme un poco también de este libro que recién ha publicado, que es Desde el fogón de una casa de putas Huilliche. Este libro, para hacer este libro, yo tuve que hacer un estudio de 5 años sobre la prostitución en los pueblos originarios. En mi lengua madre no encontré la palabra que se adecuara. Esta palabra, no sé de dónde salió la palabra puta, no sé de qué raíz será, pero llegó, no sé si llegó con los españoles, no lo tengo claro. Es decir, antes de la llegada de los españoles entonces no existía, porque si no estaba en la lengua, y tiene una data de 500 años, y llegó para sentarse definitivamente y no se va a morir nunca. Enterró sus banderas de luchas sexuales, pero algunos pueblos también aprendieron, como todas las cosas,
y no sé si las imitan, no sé si mis chicas, como yo les digo, en este libro fue una necesidad eh, espiritual, fue una necesidad el hambre, porque el hambre cuando persigue a cualquier animal se defiende. Y estas chicas se defendieron a través del sexo. En una época en que se llama allá en Chile la pacificación de la Araucanía, que fue la invasión más grande que ha tenido mi territorio, donde la mayoría de los hombres se fueron a la guerra, ellas quedaron solas por algún motivo y circunstancia, tenían que agruparse y vivir, pero no tenían quien cosechara la tierra, quien cortara la leña, los árboles. Entonces ellas empezaron a hacer un intercambio, productos por sexo. Entonces, a lo mejor para ellas no era prostitución, sino que era una forma de ganarse la vida, sino que yo las encasillé en una casa, en un prostíbulo, porque para mí eso es lo que ellas hacían, y a lo mejor se murieron, pues sí, se murieron todas, sin saber que ellas fueron las primeras prostitutas de mi pueblo. Me dice que le tomó 5 años investigar. ¿Cómo hizo esta investigación? Bueno, como yo soy del sur, entre Santiago y el sur, vine por un periodo grande, yo fui muy asidua a las bibliotecas, principalmente a la Biblioteca Nacional, y allí, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer este libro, puse en las pantallas de la biblioteca cuántas mujeres habían escrito sobre la prostitución. No me puedo imaginar, no encontré ninguna. Encontré un poema, pero un poema sí hablaba de la prostitución, pero no así como yo la veía. Después puse cuántos hombres han escrito sobre la prostitución. Me salieron miles, no cientos, miles de hombres. Me salieron una lista pero interminable. Yo me quedé pensando, ¿por qué la prostitución es de exclusividad de los hombres? ¿Por qué las mujeres no podemos escribir sobre la prostitución? Quise retroceder, pero sentí el respaldo de mis personajes para seguir adelante y pude terminar el libro gracias a ella. Y yo cuando me sentaba en el computador a escribir, todos los días le pedía permiso, perdón, para escribir sus vidas, porque no quiero que el día de mañana en la tierra de mis antepasados ellas me puedan reprochar algo, y por eso lo hice con lealtad, con mucho respeto y con admiración hacia ellas, porque a ellas les tocó vivir en un mundo. Si yo fui discriminada, ellas fueron 1000 veces discriminadas y sobrevivieron. Así como yo estoy sobreviviendo de ellas, porque ellas hoy día me hacen vivir, ellas sobrevivieron a través de la prostitución. Y espero que el día de mañana, en ese abrazo, en la eternidad, sea un abrazo fraterno y no de reproche. Además, siempre tan estigmatizada, ¿no? en la prostitución, en sí, que también es una cuestión del colonialismo, ¿no? Que ha traído también un estigma sobre las mujeres, ¿no? Sobre un poco comprender que también es esto, ¿no? Hambre, pobreza, ¿no? Que también ha llevado al ejercicio, digamos, del intercambio, ¿no? Del sexo por otras formas de
de trabajo. Graciela, en estos tiempos de odio también, tiempos donde se invisibiliza se siente más fuerte también el ataque a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. ¿Cómo se hace literatura, cómo se hace poesía desde en estos tiempos? ¿Qué es lo que falta decir? ¿Qué es lo que hay que decir todavía? Creo que todos los poetas hemos levantado nuestras propias defensas. Yo hice mi trinchera literaria y de ahí disparo. Yo sé que tengo un arma hoy día entre mis manos, pero es un arma que no te va a hacer daño, no te va a matar. Pero yo quiero disparar a la mente, porque si mis libros cambian un poquito el pensar del pueblo donde estoy inserta, me voy a morir con tranquilidad, porque luchar dentro de una sociedad tan clasista, arribista y discriminadora como es la chilena, para mí es un orgullo por la valentía, por la fuerza que me han dado mis personajes para poderme meter en el ámbito literario de esta sociedad, porque romper esa barrera me costó más de 30 años romperla, y cuando pude romper esta barrera, empezaron a conocer a las mujeres de los pueblos originarios, porque antes estábamos detrás de ese muro, estábamos mudas, no valíamos nada. Lo único que servíamos era para estar trapeando una casa de un barrio alto, pero ser escritora, ser poeta, jamás. Eso era impensable. Y ahora, hoy día, para mí es como dije anteriormente, un orgullo de que en Chile, tras mío, vengan grandes escritoras de los pueblos originarios, no solamente del pueblo mapuche, sino que de los 10 pueblos que están habitando el territorio chileno, hayan mujeres que han podido salir adelante a través de la escritura. Sí. Quisiera terminar diciéndole, ¿cuál cree que es el camino, digamos, justamente en estos tiempos de odio y de que parece que resurgieran estos ideas colonialistas, ¿no? ¿Cuál es el camino de la escritura? Es que lo que pasa es que estos momentos colonialistas nunca se han perdido, no son de ahora. Esto ha existido siempre. El camino yo no lo veo limpio todavía. Hay mucha piedra, hay mucha basura, hay mucha mugre tirada en este camino. Tenemos que ir desmalezando, tenemos que ir limpiando para poder llegar a la meta. ¿Sabes tú cuánto en Chile uno como escritora cuesta llegar a la meta de publicar un libro? Si eres de pueblo originario, te cuesta pero muchísimo. No es de llegar y un día, voy a poder publicar un libro. ¿Por qué yo tengo que demostrar tantos valores literarios para poder publicar un libro? ¿Por qué a una chilena o a una argentina o a una peruana no le exigen como nos exigen a los pueblos originarios? ¿Por qué tengo que yo demostrarlo? ¿Por qué?
si todos somos iguales? Si escribimos y utilizamos las mismas palabras, yo no utilizo otras palabras de extraterrestres ni nada. Yo uso palabras que usa el presidente de la República, el que se utiliza en la universidad, los niños que están empezando a gatear. Entonces, ¿por qué a mí se me cuestiona tanto? Se me cuestiona mi forma de pensar, se me cuestiona el hecho de que yo vaya paralela a la historia del pueblo oficial, o se me cuestiona que en esta herida nosotros estemos vertiendo un poco de aquí. Eso todavía no sé si lo podré descubrir. Ojalá que algún día lo pueda descubrir y que esta herida que tiene el pueblo, estos pueblos, se cierre algún día. Que no nos vean a nosotros como una especie de cizaña. ¿Por qué a nosotros los ven así? Lo único que quieren es cortarlos de raíz. Pero somos porfiados, seguimos vivos. Y a mí me han dicho, y yo lo acepto, yo soy porfiada, porque si no hubiera sido porfiada no estaría aquí contigo. Se me cerraron miles de puertas las golpeé. Y de repente se abrió una ventanita y por ahí me lancé. Y cuando dicen los pueblos originarios son porfiados, sí somos porfiados, pero somos porfiados para seguir adelante y nunca para recular. Bien, muchas gracias, Graciela. Gracias a ti. Para la Indómita.p desde la Feria Internacional del Libro en Lima. Muchísimas gracias y aquí está su libro. Vengan por él y búsquenlo también en las librerías. Gracias, Graciela. Muchas gracias.